Hola a todos y bienvenidos. En este video explicaré 20 actividades cortas de manipulación con disco volador, o lo que comúnmente se conoce como frisbee, y además un juego final grupal. Esta primera actividad consiste en lanzar el disco hacia arriba con ambos brazos extendidos y agarrarlo con las palmas de las dos manos. En esta actividad se lanza el disco hacia arriba con una mano y se agarra con la mano contraria. En la tercera vamos a rodar el disco por el suelo con ayuda de las palmas o yema de los dedos, flexionando las rodillas y muy poco el tronco. Esta cuarta actividad consiste en lanzar el disco hacia arriba y dar 1, 2 o 3 palmas al frente. Es decir, por cada lanzamiento se va aumentando el número de palmadas. Aquí se intenta mantener el máximo tiempo posible el equilibrio del disco con un dedo. Para la actividad 6 se hacen ochos con el disco en posición de bicicleta abdominal, lanzando el disco en la mitad y agarrándolo con la otra mano. En esta actividad se realizan lanzamientos cortos del disco hacia el suelo y se debe saltar hacia donde cayó y pararse justo donde quedó el disco. Así se recoge el disco y se vuelve a lanzar. En la siguiente actividad se lanza el disco al aire, se debe dar una zancada y agarrar el mismo antes de que caiga. En este ejercicio se lanza el disco entre las piernas mientras se mantiene el equilibrio, se lanza con una mano y se recibe con la otra. Además se pueden alternar las piernas. En la actividad número 10 se debe lanzar el disco hacia un objetivo y golpearlo o tumbarlo, dependiendo del objeto que se estipule, y modificando las distancias. Las siguientes actividades son en pareja. La primera en pareja consiste en lanzar el disco hacia arriba mientras el otro cierra los ojos. A la señal de ya debe abrirlos y agarrar el disco. En la siguiente se lanza hacia arriba hacia el compañero y antes de agarrar el disco debe dar 1, 2 o 3 palmadas. Incluso se puede aumentar el número de palmadas. Aquí un compañero debe lanzarle el disco al otro, rodado por el suelo, y ambos compañeros deben tener las piernas abiertas y estiradas. El siguiente ejercicio consiste en lanzar el disco de forma horizontal al compañero y se recepciona con la mano contraria. Otra actividad consiste en lanzarse el disco mientras los dos mantienen el equilibrio en un solo pie. Ahora, en esta actividad, una persona lanza el disco y debe pasarlo por el aro. El aro es colocado y sostenido por el otro compañero en el sitio que quiera. En esta actividad, las dos personas se lanzan el disco y van aumentando la distancia entre ambos, después de cada 2 lanzamientos.
Aquí, las dos personas deben desplazarse lateralmente del punto A al punto B, lanzándose el disco mientras realizan el recorrido. La siguiente actividad es un estiramiento, donde las personas se encuentran sentadas mientras se pasan y agarran el disco. A su vez, deben desplazarse del punto A al punto B alternadamente como muestra el vídeo. Por último, la actividad número 20 se realiza en pareja o en grupo y deben formar un círculo para que entre todos se pasen el disco volador. Al inicio de cada ronda se debe decir un número que indicará las veces que entre todos deben lanzarse el disco. En el conteo final, la persona que quede con el disco debe acercarse a un aro colgado, un aro en el suelo, un balde o un cubo y debe lanzarse el disco volador intentando introducirlo por el objetivo. El juego final es un juego grupal llamado Pásala, Pásala, Pásala. Este juego consiste en dividir el grupo en dos equipos y deben formar una hilera o fila dependiendo de la indicación. En un sitio determinado habrá un aro o un balde que hace las veces de meta u objetivo, donde deben introducir el disco volador. Se les dará a los jugadores una serie de instrucciones de cómo pasar el disco, y este debe pasar por todos los compañeros para llegar desde el primero al último. El último compañero agarra el disco y sale corriendo a posicionarse el primero en la hilera o fila. Gana un punto quien primero introduzca el disco en el aro balde, que será la meta. En este caso no teníamos la gente suficiente para formar otro equipo, por lo tanto competimos contra nosotros mismos. Así, las instrucciones de cómo pasar el disco en este caso fueron de forma lateral, por encima de la cabeza de forma lateral, por entre las piernas, lanzando el disco en una especie de zigzag, por encima de la cabeza, por debajo de las piernas, lanzando el disco en un círculo, de forma lateral, por encima de la cabeza, por debajo de las piernas y lanzando el disco en forma de zigzag. Para este juego final se puede jugar a varios puntos o el número de veces que coincida con el número de personas que forman la fila o hilera y gana el equipo que obtenga más puntos.